es decir, que cada vez más vemos partidos de ultraderecha subiendo y accediendo a cuotas de poder bastante importantes en el Parlamento Europeo. Algo que antes no se había visto y que cada vez parece que está cogiendo más fuerza. Hemos escuchado mucho hablar de Amanecer Dorado, de la Liga Norte, del Front Nacional, y vamos a escuchar hablar de muchos otros, desgraciadamente, con todo lo que se implica la gente que hay detrás que está apoyando ese tipo de partidos. También están representados en el Parlamento Europeo, como sabéis. ¿Por qué aumenta la extrema derecha en Europa? Quizás ciertos condicionantes económicos están ayudando. La crisis en la forma en la que Europa, estando respuesta a los fenómenos migratorios, desde luego, está fomentando que este hecho sea utilizado para favorecer esta ideología. El desapego y desilusión ante la Unión Europea, y bueno, el ejemplo más claro que tenemos es el Brexit de hace pocos días, y también el aumento y normalización del discurso del odio, que escuchamos cada vez más en medios de comunicación, pero también en la calle, redes sociales, en todos sitios. Empieza a convertirse en algo socialmente aceptado, se produce en cierta manera un repliegue nacional y estamos viendo un auge de los populismos también muy importante. Antes José Miguel ha dicho que afortunadamente aquí en España, a ver si puedo ir para atrás, que afortunadamente aquí en España no tenemos unos grandes partidos de ultraderecha en el poder. Probablemente dado el contexto histórico del que provenimos. También que la ley electoral penaliza mucho a los partidos minoritarios y que también es cierto que el Partido Popular engloba parte de esa extrema derecha. Aunque sí que existen declaraciones claramente ultraderechistas, racistas y xenófobas, y bueno, he puesto algunas. ¿Os acordáis de Albiol, y con su Limpiando Badalona y todo su discurso anti, sobre todo lo centró mucho en los rumanos gitanos, pero probablemente con los refugiados tenga una ideología bastante similar? Fernández Díaz, nuestro ministro de Interior, que hace pocos días relacionó, dijo, me parece que fue, que habíamos rechazado a algunos refugiados porque eran yihadistas, lo dijo públicamente sin apoyarse en ningún tipo de dato, y eso es cierto que va calando en la sociedad. Y sí que tenemos partidos, afortunadamente minoritarios, pero sí que tenemos partidos abiertamente de ultraderecha, como puede ser Vox, o como puede ser Democracia Nacional, o como puede ser España 2000, que aquí aparece un pequeño un anuncio de lo suyo, de los rubios que somos aquí los españoles. ¿Cómo es la ultraderecha en España? Porque aunque no tenga poder en el Parlamento y aunque no tenga tantísima fuerza como pueda tenerla en otros países, sí que existe. En muchos casos son personas jóvenes, provenientes de sectores desfavorecidos, de clase trabajadora, que simplificando ven cómo soluciona a todos sus problemas el nacionalismo y el odio hacia el extranjero, que se acaba convirtiéndose en cabeza de turco de todos los problemas que ellos puedan tener. Es interesante, a nivel de estudio, cómo empiezan a tener un activismo un poco más social. La recogida de comidas solo para españoles la hemos visto mucho en el Hogar Social en Madrid, y de hecho eso ha salido mucho en las noticias, pero eso ocurre en muchas de nuestras ciudades. En Granada también se está recogiendo comida solo para españoles por un grupo minoritario que después veremos un poco más concretamente. También existe un cierto activismo violento, y algunos dicen que se trata de la ultraderecha de 2.0, es decir, que son muy activos en redes sociales, que se mueven muy bien en ese ámbito, gente muy joven y que va cogiendo mucha fuerza y mucho fuelle también por ahí. Y lo utilizan con un buen vehículo para difundir toda esta ideología. Pues lo que podemos ver, lo que vimos el 21 de mayo fue bastante preocupante. Es decir, que no solo existe ultraderecha, sino que además se coordina. Se coordina y salen a la calle para mostrar su fuerza. Esta es la manifestación que hubo en Madrid, bajo el lema Defiende España, defiende a tu gente. Dicen que se reunieron, los datos como siempre bailan, entre 1.500 personas y 3.000. Interesante fue que se denunció a parte de la manifestación por incitar al odio,
Y triste fue que la policía no estimó que hubiera ningún tipo de incitación al odio en los mensajes que se estaban difundiendo en esta manifestación. Es cierto que, afortunadamente, esta manifestación es mucho más pequeña comparada con las que hemos visto en muchas otras ciudades. Aquí hay algo, y parecen 3 gatos, pero a lo mejor son unos pocos más. Y sobre todo, que esperemos que no se conviertan en muchos. Esta gente está muy activa también en redes sociales y se concentran en la acción social. Si veis su página web, si veis su Twitter, si veis su Facebook, observaréis cómo el núcleo de su trabajo duro es recoger, además lo dicen, recoger alimentos para familias granadinas que no reciben ningún tipo de ayuda. De hecho, cuando tú hablas con ellos, porque yo la primera vez que me lo encontré no pude reprimir impulso de acercarme y hablar con ellos, y le dices, pero bueno, la gente, todo tipo de gente necesita ayuda, no solo los españoles. Y dicen, ya, pero es que los inmigrantes reciben ayuda de estas organizaciones. Y te sacan un listado en el que estamos todos nosotros. Todas las organizaciones que están muy aquí presentes, dice, esta gente le da ayuda a los inmigrantes, esta gente da ayuda a los inmigrantes, esta gente, y los españoles nadie recibe ninguna ayuda, y por eso nosotros tenemos que recoger, ese es su discurso. La simplificación absoluta, la criminalización del migrante y el decir que ellos esto lo hacen como respuesta ante un Estado que solo ayuda a los de fuera y no ayuda a los de aquí. Tienen muchas redes con organizaciones similares, tanto en Andalucía, y tienen como uno de sus grandes modelos Hogar Social de Madrid, y Hogar Social los conocemos todos, que son muy peligrosos y que son relativamente fuertes en Madrid. ¿Vamos? Y bueno, yo la pregunta que quería haceros era cómo luchar contra estos grupos. Yo traigo un par de ideas, pero no sé si vale la pena que las pongamos o quizá que las comentemos, como estamos aquí poquitos, que saquemos el... Bueno, si quieres, ponla y las vemos un poco. He leído un poco sobre el tema, porque el cómo luchar frente a grupos de este corte fascista y ultraderecha. Y lo que suelen recomendar la gente que tiene más experiencia que nosotros, he leído mucho de Inglaterra, de Alemania, de Francia, es que tenemos que visibilizar la ideología que se encuentra tras la acción social frente al discurso fácil. La gente que va al supermercado y se encuentra un muchachito recogiendo comida y dice que para los españoles necesitados, pues bueno, pues le doy su paquete de garbanzos que también lo necesitarán. Lo que pasa es que hay mucho más detrás y eso es necesario visibilizarlo, porque si no se queda en el aire y la gente no lo sabe. Desmontar sus discursos con datos y denuncias si es pertinente, pensar globalmente, pero tenemos que actuar aquí y hoy y desde los barrios, que nuestras acciones sean pacifistas pero firmes, y también forzar a las fuerzas de seguridad a que realicen su trabajo, y al Estado que se implique, asegurando de que los medios de comunicación tengan información veraz. Y para ello necesitamos documentarnos, necesitamos grabar las acciones, necesitamos utilizar las redes sociales, utilizar nuestros contactos y dar comunicados rápidos y que respondan a la realidad. Implicar a los partidos, hacer que sientan la necesidad de implicarse, y también organizarnos de forma que lo mismo que ellos están visibilizando e intentando visibilizar su fuerza, ellos sientan y vean que no existe tolerancia hacia esas prácticas y que su ideología es rechazada mayoritariamente. Pero quizá que estamos aquí un grupo de gente que podría ser, yo como tema para discusión os propongo que hablemos un poco sobre de qué manera podemos afrontar estos grupos aquí en lo local, porque existen y están y van creciendo. Muchas gracias.